La palabra en primer lugar es palabra creadora. En el libro de los Macabeos, como le decía, en el segundo libro de los Macabeos, no hace falta que a esto lo busquen. Después vamos a tener un texto para buscar más específicamente. En el libro de los Macabeos, en el capítulo 7, versículo 28, hay una madre hablando con sus hijos, y a uno de los hijos le dice que observe toda la creación y que vea que todo eso, que a todo eso Dios lo hizo de la nada. Bueno, nosotros ya lo sabemos, pero lo que destaca acá, que la palabra de Dios ha sido capaz de sacar de la nada las cosas. Para nosotros es algo que suena como muy habitual. Dios crea las cosas de la nada, pero la nada es nada. O sea, imagínense qué potencia tiene que tener algo para de donde no hay absolutamente nada, hacer que algo exista. Porque una cosa es transformar algo, cambiarle la fisonomía, convertirlo en otra cosa, pero donde no hay nada, ¿qué se puede hacer? Entonces, la palabra tiene este poder de sacar de la nada, porque ustedes se acuerdan cómo creó Dios el mundo, de acuerdo al libro del Génesis. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo que existan los peces del mar. Dios dijo, sepárense el cielo de la tierra. Dios dijo, todo lo que Dios hizo, lo hizo diciendo. Y aparte de crear las cosas de la nada, el libro del Génesis nos dice, si ustedes se acuerdan, en Génesis 1, el texto empieza diciendo que en el principio Dios creó todas las cosas. Y se acuerdan el texto que dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas. Pero dice que lo que había, porque el pensamiento hebreo no tiene la noción de nada. Para decir nada, los hebreos usan imágenes más concretas y dicen que antes de que Dios dijera alguna palabra, lo único que existía era caos y vacío. Había caos y vacío, que es una forma hebrea de decir nada. Entonces dice, había caos y vacío, y Dios sobre ese caos y vacío empezó a hablar, sobre ese caos y vacío empezó a hablar, y entonces empezó a darle orden. Entonces esta palabra que crea de la nada, pone orden al caos. Ahí me citaban el texto de Juan, que empieza diciendo en el principio, pero dice en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero bueno, es interesante porque ese texto hace relación al Génesis. Pero acá mirando el Génesis, específicamente tenemos una palabra que crea, y que crea trayendo orden a donde antes hay caos y vacío. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno piense en la influencia que puede tener la palabra en nuestras vidas, si uno se deja interpelar o habitar por esta palabra, es no solo recrearnos, sino que también es poner orden en donde a veces hay caos. Bueno, otra cosa que hace la palabra para la espiritualidad bíblica, aparte de crear de la nada, aparte de poner orden en el caos, es sostener el universo. Si ustedes recuerdan, por ahí hay un salmo que dice que Dios llama al sol y el sol viene, que Dios llama a las estrellas y las estrellas vienen, hacen que cada cosa se mantenga en su sitio. Por supuesto que nosotros sabemos que no es que Dios llama al sol, que Dios llama a la luna. Son formas metafóricas de decir, la palabra de Dios sostiene lo que ha creado. Entonces la palabra de Dios es capaz de sostener en nosotros justamente ese orden, esa creación. Bueno, entonces en la espiritualidad bíblica, cuando el judío o los primeros cristianos se acercaban a la palabra, lo hacían con esta conciencia. Me voy a acercar a esta fuente que crea, a esta fuente que ordena, a esta fuente que sostiene. También la palabra en la espiritualidad bíblica es la que inaugura la historia de la salvación, como se dice. Si ustedes recuerdan el capítulo 12 del Génesis, todo empieza con Abraham, porque bueno, primero fue la historia de Adán y Eva, todo lo que pasó, pero como que arranca con Abraham todo un proceso sistemático, diríamos, entre paréntesis, que es lo que se llama la historia de salvación, que en realidad empieza con la creación, por supuesto, pero que se la puede ubicar en el momento en que Dios llama a Abraham y va eligiendo un pueblo para que de ese pueblo nazca Jesús.
Pero más allá de esa cuestión, esa historia de salvación arranca, que es lo que me interesa a mí compartirles, con un llamado de Dios. ¿Cómo llama? Uno llama con una palabra. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, algo así. Abraham, que vivía en este espíritu de la palabra, le hizo caso. Siempre se reflexiona sobre esto. No se sabía dónde iba, nada, pero él obedeció y le hizo caso. Pero es la palabra la que es como una fuerza que genera un movimiento con la que se inicia la historia de la salvación. Y por eso muchas veces, si uno se acerca a la palabra, esta puede despertar en nosotros procesos que van a durar muchísimo tiempo y son procesos de transformación. Dicen que San Antonio, un santo del siglo, fue el primer ermitaño, debe ser del siglo II o III. Por ahí anda Magdalena Puebla y ella debe saber mejor que yo esto, el siglo. Pero digamos, este santo andaba como buscando orientación y entró justo a una iglesia y uno estaba diciendo, predicando, no, se estaba leyendo el texto bíblico donde dice que si quieres, el del joven rico, ¿se acuerdan? Y en un momento dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, tú ven y síganme. Y para él, ese momento que escuchó la palabra fue una irrupción que lo hizo entrar en un proceso y bueno, se convirtió en San Antonio. Pero me refiero a que es un ejemplo nomás, muy lejano, pero para poder pensar cómo la palabra, una palabra de Dios, o sea, si cualquier palabra lo puede hacer, esta palabra mucho más, es capaz de iniciar historias de salvación en nuestra propia vida. Pero esa palabra, justamente, fíjense qué importante el lugar de la palabra en la espiritualidad bíblica, que nosotros por ahí, y en el cristianismo y para el judaísmo, pero para el cristianismo esta palabra ya no es solamente algo que Dios dice, sino que, tomando el texto este que, no me acuerdo quién lo citó, de Juan 1, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el famoso prólogo, que arranca diciendo, en el principio existía la palabra, o el verbo, traducen algunos, en griego es el término logos. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por medio de ella y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, va describiendo. Toda esa palabra es Jesús. Y al último, en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra en el Nuevo Testamento ya ni siquiera es solamente ese poder de Dios que habla y dice, sino que es Dios mismo. La palabra es Dios. Entonces ahí nosotros, bueno, por ahí hay un texto hermoso en el Apocalipsis donde aparece Jesús y dice el texto que su nombre es palabra de Dios. Pero fíjense, si Dios mismo se identifica con la palabra, quiere decir que la palabra misma es inescrutable. Por eso me parece que uno tiene que partir de decir, bueno, toda esta espiritualidad nos conduce a un misterio, el de la palabra, del que yo no me puedo apropiar como si dijera, ya la conozco, ya la sé, es esto. Es eso, pero es mucho más. Porque alguien puede saber cómo es Dios, alguien puede conocer a Dios, alguien puede aferrarlo, como dice el profeta Isaías, como se alejan el cielo de la tierra, así se alejan mis pensamientos de los de ustedes. Así como están de lejos el oriente del occidente, así están de lejos mis caminos de los caminos de ustedes. Entonces hay distancia con sus pensamientos a Dios. Alguien lo puede sondear, como dice el Salmo cuando dice que si llego a terminar todos los misterios que son más que la arena, todavía me quedas vos, aún me quedas tú. Entonces Dios, cuando decimos que es palabra, estamos queriendo decir que la palabra es un misterio al que siempre se lo va a poder profundizar más, al que nunca uno se lo va a poder apropiar, ni controlar, ni dominar, ni convertirlo en instrumento de nada, sino que más bien es la palabra alguien a quien yo debo entregarme y dejarme modelar por él. Porque es creadora, porque saca el orden del caos, porque inicia historias de salvación,
porque es Dios mismo haciendo su morada entre nosotros. Entonces la relación con la palabra no apunta solamente a tratar de agarrarla a la palabra como para controlarla y saberla, sino que más bien apunta a entregarse a la palabra para que la palabra nos sepa a nosotros, nos transforme, nos haga nuevos. Claro que no quiere decir que uno no la sepa, por supuesto, también la tiene que saber y conocer, y a eso apunta. Bueno, en este contexto de espiritualidad bíblica, la lección divina es un modo de oración con la palabra, en la palabra. Que después vamos a seguir, los que vayan a continuar, que vamos a seguir profundizando algunas cosas, vamos a poder ver cómo aparece todo, a lo mejor esto en un texto del Antiguo Testamento, cómo aparece en los primeros siglos de la Iglesia. Ahora vamos a dar como en bloque la idea en general. La lección divina es un término en latín, ¿cierto? Que algunos que prefieren no traducirlo, porque cuando uno lo traduce, por ahí como que le quita un poco el contenido. Porque lección divina quiere decir, por ejemplo, la palabra lección quiere decir lectura y divina quiere decir varias cosas. Puede decir que es la lectura de Dios, que es una lectura, que la lectura es, la palabra divina puede hacer relación al objeto de la lectura, estoy leyendo a Dios, o puede hacer relación a la característica de la lectura. Es una lectura llena de Dios. ¿Entiende la diferencia? Entonces se lo deja en latín para que pueda conservar esa doble simbología. Pero es un modo orante, un modo entre otros modos, un modo, no el único modo. Es un modo orante de acercarse a la palabra de Dios, que tiene, me parece, la ventaja y la característica de estar arraigada en toda una tradición de la iglesia. El cristianismo, cuando yo digo iglesia, por empezar que lo tengo como muy incorporado al término y por eso lo digo así, pero me estoy refiriendo al cristianismo en general, a las iglesias cristianas, a toda la tradición que ha transmitido la palabra y que ha conocido, que reconoce a Cristo, que se ha encarnado, que está presente entre nosotros. Bueno, es un modo de orar que tiene ciertas características propias, donde el que va a orar con la lección divina, fíjense, hay muchos modos de acercarse a la palabra. Yo me puedo acercar a la palabra para estudiarla, me puedo acercar a la palabra para conocer, para saber de la Biblia, me puedo acercar a la palabra para pedirle algo, por ejemplo, en una espiritualidad más pentecostal o carismática dentro de la Iglesia Católica, se ora con la palabra, se abre la Sagrada Escritura para pedirle orientación, ver qué nos quiere decir Dios. La lección divina particularmente es un modo también de acercarse a la Escritura para desentrañar la presencia de Dios en esa Escritura y para que esa palabra produzca en mí todo esto que estábamos diciendo antes, para que esta palabra me recree, me transforme. Ahora, fíjense qué lindo, ¿no? Y qué interesante, porque cuando nosotros pensábamos, decíamos esto de que la palabra crea, de que la palabra saca el orden del caos. La palabra me hizo a mí, los hizo a ustedes. Si se ha creado todo lo que existe, estamos hechos por la palabra. De alguna manera esa palabra ya nos atraviesa, ya nos constituye, está presente en nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con el texto bíblico, en el fondo vamos hacia afuera. O sea, porque miren, a ver, no sé si me ven, ahí sí, creo que me ven. Yo acá tengo la Biblia, yo acá estoy yo y acá está la Biblia. O sea, yo estoy en un lugar, la Biblia está en otro. Yo leo palabras que están fuera de mí, varón que estoy haciendo. Leo palabras que están fuera de mí. Es como una realidad externa a mí. Pareciera que Dios está afuera, que la palabra está afuera. Sin embargo, no es así.
Si yo estoy hecho de la palabra, si el verbo se hizo carne, si como dice San Pablo somos templo del Espíritu Santo, si prácticamente somos de la misma materia, pues es una forma metafórica que les estoy diciendo. No somos lo mismo que Dios, pero estamos hechos por Él, somos parecidos a Él, somos sus hijos. Por ahí Jesús dice en una parte, cita el texto, no dice la Escritura, dioses son porque son hijos de Dios. Bueno, con más razón yo lo soy. Como diciendo, algo de la naturaleza de Dios tenemos. Dios no está afuera, está adentro. Cuando nosotros nos encontramos con la Escritura sirve de espejo para que nosotros recobremos nuestra imagen más real, que somos nosotros mismos. Entonces el encuentro con la palabra es un encuentro con nuestra verdadera identidad, con nuestra verdadera naturaleza, con lo mejor, digamos así, de nosotros mismos, con lo que fue como lo que salió, hablando metafóricamente, lo que salió de las manos de Dios desde un primer momento. Entonces, la palabra a mí en la lección divina me va a servir como espejo externo en el que yo me voy a encontrar con Dios, que me habita en realidad, y me voy a encontrar conmigo mismo, porque estoy hecho por esas manos, y estoy constituido por esa palabra. Esto es interesante, piensen siempre en términos de circularidad, de un círculo. Yo salgo hacia afuera para entrar hacia adentro, siempre es así. O sea, todo encuentro con Dios en el afuera me va a remitir a mí mismo, y el encuentro con Dios en la Sagrada Escritura, a través de la lección divina, va a producir este efecto también en nosotros. Orígenes es un cristiano, un gran maestro del siglo II, nació en el año 182, pero es uno de los grandes biblistas, digamos así, y que desarrolló la lección divina. El primero que le llamó lección divina a esta forma de orar fue él, Orígenes, aunque lo dijo en griego, ¿cierto? Theia anagnosis, después eso se dijo en latín. Pero él fue el que lo llamó por primera vez lección divina. Él decía que la palabra nos transfiguraba, que nosotros, bueno, no me quiero ir de tema, pero si ustedes se acuerdan, el evangelio de la transfiguración de Jesús. Lleva a Jesús a los tres apóstoles, Pedro, Santiago y a Juan, están ahí en un monte elevado, se transfigura en presencia de ellos, se vuelve radiante, la luz. En una nube habla el Padre. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Fíjense la relación que hay entre la transfiguración y la escucha del Hijo transfigurado, de la palabra. Orígenes decía que nosotros, en contacto con la palabra, nos íbamos transfigurando. ¿Qué quiere decir a la luz de lo que hemos dicho? Que la palabra va despertando en nosotros todo ese potencial que ya habita en nosotros, porque estamos hechos por Él, porque el Espíritu nos habita, nada más que no tenemos contacto. Entonces, en la carta a los Colosenses, dicen, en la carta a los Colosenses en el capítulo 10, en el capítulo 3, dice, tengan los ojos fijos en Jesús, dice que cuando Él se manifieste, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. La vida de ustedes ahora está oculta con Cristo en Dios, dice San Pablo. Pero cuando Él se manifieste, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Hay algo que nos habita, que no está a la luz, y que en el encuentro con la palabra se va manifestando. Bueno, la misma carta a los Colosenses, un texto que se lee para Pascua, dice que en nosotros habita un poder extraordinario, que es el mismo poder que obró en Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Bueno, Él habita en nosotros ya, nada más que no tenemos contacto con eso, en general. A mí me parece que el común de las personas, como dice Jean Lafrance, un escritor sobre vida espiritual, sobre la oración, dice que somos seres dormidos, que desconocemos lo que nos habita. Pero el encuentro con la palabra tiene ese potencial de despertar lo más genuino en nosotros.
Fíjense, no es que la palabra tiene el poder para enseñarnos qué está bien y qué está mal, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Solamente, eso es muy secundario. En relación a una palabra que es el poder de Dios, obrando en nosotros lo mismo que ya Dios ha realizado en nosotros antes. Entonces, el afuera siempre me va a llevar hacia adentro. Bueno, ¿cómo es esto de orar en la lección divina? Les voy a leer un pedacito de una carta justamente de Orígenes, al que les nombré recién, en la que él dice por primera vez lección divina. Es una carta que le escribe a un amigo de él, a un discípulo de él. Ahí hablaron del itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura, que es un texto hermosísimo. Exactamente. Bueno, fíjense, el Orígenes, por primera vez, dice la palabra lección divina, pero en griego, en una carta que le escribe a Gregorio, un discípulo de él, tratándolo de convencer que en lugar de estudiar Derecho, porque si iba a ir a estudiar Derecho, se dedicara a estudiar las Sagradas Escrituras. Y en un momento le da este consejo, y en este consejo está como la esencia de la lección divina, que después vamos a sistematizar un poquito más. Le dice a Gregorio, vos o tú pues, atiende principalmente a la lectura de las Escrituras divinas. Pero atiende. O sea, fíjense, hay un ejercicio de atención, de que no te... O sea, tiene que ser sin el celular, por empezar, ¿cierto? Pero atiende, le dice. Pues de mucha atención, tenemos necesidad quienes leemos lo divino, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ellos. Entonces, lo primero que destaca es que una lectura sumamente atenta. Le hago un paréntesis de algo que me acordé ahora. Simone Weil, una filósofa inglesa, creo que era francesa, pero se muere en Inglaterra, pero bueno, eso no importa. Tiene un texto donde habla de las matemáticas y dice que las matemáticas son un buen ejercicio que prepara para la oración, porque la oración es el ejercicio de máxima atención de la mente. No, que me apareció en la computadora reiniciar. Digo, falta que se reinicie y se terminó la conversación. No sabía cómo sacarlo. Entonces, Simone Weil dice, la oración es el ejercicio de máxima atención de la mente. Y es lo que le está diciendo acá Orígenes a Gregorio. Presta mucha atención cuando leas. Y a la par que atiendes, agrega, mientras prestas atención, a medida que vas atendiendo a la lectura de las cosas divinas con intención fiel y agradable a Dios, llama y golpea a lo escondido en ellas. Fíjate un dato muy importante. Busca lo que está escondido, que no es lo primero que se ve. Vos lees el texto y hay algo que está escondido ahí, que no te das cuenta en la primera lectura. Búscalo, le está diciendo Orígenes a Gregorio. Llama y golpea al escondido, y te abrirá aquel portero de quien dijo Jesús. A este le abre el portero. Es un texto bíblico de Juan. Y a la par que atiendes a la lectura divina, busca con fe inconmovible en Dios el sentido de las letras divinas escondido a muchos. Volvemos sobre la misma idea. Si hay algo que tiene la lección divina, es que busca por debajo de lo que dicen los padres y de la iglesia, por debajo de la corteza de la letra. Ellos imaginan la palabra como un árbol, que tiene una corteza, que es lo que uno lee por fuera, pero que tiene por dentro escondida una savia. La lección divina trata de quebrar esa corteza, para alimentarse de esas profundidades que están dentro de la palabra, pero que no están ahí presentes
en la primera de cambio, digamos así, al primer momento que uno la ve. Y se busca el sentido escondido en ellas. Y después le dice, pero no te contentes con golpear y buscar, pues necesaria es de todo punto la oración, pidiendo la inteligencia, la comprensión de lo divino. Entonces le dice, atender, presta mucha atención, busca lo que está escondido, volvé a buscar, volvé. Pero para poder comprender lo que está escondido necesitas también orar, porque si Dios no te lo revela, nadie te lo va a decir. Vos, por más inteligente que seas, hay cosas que no la vas a poder sacar. Entonces, fíjense que ya está poniendo hay un ejercicio de la inteligencia que trata de comprender, de desentrañar. Hay un ejercicio de la atención que trata de no apartarse de lo que está haciendo. Y hay un ejercicio de la oración pidiéndole a Dios. Es como si yo leyera un texto. Por ejemplo, leo, en el principio existía la palabra. Yo digo, en el principio existía la palabra y a la vez digo, Señor, mostrame qué me estás queriendo decir cuando decís en el principio existía la palabra. Esa dinámica, sí, el rumear va a entrar ahora cuando entra en la meditación, el rumear, sobre todo. Pero sí, es rumear la palabra, es repetirla. Bueno, y entonces Orígenes dice que por eso el Salvador, o sea, Jesús nos dijo, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán, pidan y se les dará. O sea, busquen, traten de desentrañar y pidan a Dios que se los revele. ¿Cuál es el modo, entonces, que la tradición, porque en realidad esto que empieza en el judaísmo, que Orígenes los dice en el finales del siglo II, principio del siglo III, y que después se sigue practicando a lo largo de los siglos, en un momento se estructura este método, que es en la Edad Media, a través de un monje que se llamaba Guido, el Cartujo, creo que en el siglo XIII, como que se estructura esta oración, se la sistematiza, dándole una característica particular. ¿Cómo se hace la lección divina? Y acá entramos en el método, más específicamente, tal como se terminó sistematizando. La oración de la lección que busca atender, entender, que busca orar con la palabra, que quiere dejarse interpretar por la palabra, que quiere dejarse recrear por la palabra, que quiere encontrarse con Dios, lo hace a través de un modo de oración que tiene fundamentalmente 4 dimensiones. Cuando nosotros decimos dimensiones a propósito, para no decir 4 etapas, digamos. Porque no es que primero es una cosa, segundo es otra cosa, tercero y cuarto. Sí, hay un orden, pero todas están interrelacionadas. Cuando yo hago una, también estoy haciendo la otra. Cuando hago la otra, también estoy haciendo la primera. Bueno, ¿cuál es la primera o la dimensión a la que nos refiere la lección divina? Es a la que llama lectio. También está puesto en latín. Lectio, lectura. Entonces, tiene una dimensión que es la de la lección. Tiene otra dimensión que le llama meditatio, que se podría traducir por meditación. Pero cuando uno dice en castellano la palabra meditación, tiene como muchas consonancias diferentes, distintas a veces de lo que se está queriendo decir con lectio, con meditación. Entonces se la conserva en latín y después se explica en qué quiere decir. El tercer momento o dimensión es de la oración y el cuarto momento es la contemplación. Entonces tenemos lección, meditación, oración, contemplación. Pueden decir oración y contemplación. Estos 4. Pero desde el principio, aunque hay un tercer momento que es la oración, desde que se empieza a leer el texto bíblico, ya se está orando. O sea, desde que arrancas es la oración. Lo que pasa es que hay un momento en el que yo puedo decirle algo a Dios, y hay otro momento en el que estoy buscando, y hay otro momento en el que estoy rumeando, como decían por ahí la palabra. Son todos como diferentes acercamientos, pero de un mismo trabajo. Bueno, nosotros nos vamos a centrar un poquito más hoy en la primera dimensión que dijimos, que es la de la lección. Y vamos después, que digamos algunas cositas de la lección,
hacer un ejercicio concreto de lección sobre un texto bíblico para que lo vean en acción. Y después vamos a dejar un momentito si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. La lección, el momento de la lección, es el momento que tiene de específico la lectura del texto. ¿Cómo se hace? Cuando uno va a hacer una lección divina de algo, agarra, así para que vean la Biblia. Agarra la Biblia, ¿cierto? Agarra un texto bíblico al cual lo va a leer y sobre el cual va a rezar, ¿cierto? Entonces, el primer trabajo es leer, obviamente, porque si no leemos, la palabra no es lección divina. Pero entonces, el primer ejercicio es la lección. Estoy buscando acá. Vamos a hacer voy a hacer el mismo ejemplo que uso siempre para que vean. Ahora, esto no es una lectura cualquiera, de cualquier manera. Es una lectura atenta, como decíamos, una lectura que busca el sentido, una lectura que trata de encontrar lo escondido. Entonces, no alcanza con leerla y tratar de darle una explicación yo. ¿Ah? Sino que tengo que leerla para tratar de desentrañar ese sentido. Al respecto de eso, una consigna fundamental de la lección divina es que nunca hay que apartarse del texto bíblico mientras estoy haciendo la lección. O mejor dicho, nunca apartarse de la Biblia. Y esto anote en lo grande, que la Biblia se interpreta con la Biblia. No es que yo leo el texto, esto es fundamental para comprender el momento de la lección. No es que yo leo el texto y lo razono y lo trato de entender. Sí, vamos a tratar de... Obviamente que uno va a usar toda su inteligencia, su razonamiento, todo, pero no hay que usarlo para decir, tal cosa quiere decir tal cosa, tal otra quiere decir tal otra, como que yo lo saco como conclusión. Sino que la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Yo voy a tener que buscar en la Biblia misma una respuesta a las preguntas que me estoy haciendo. Y para poder hacer eso, voy a valerme de algo que se llama los textos paralelos. Textos paralelos son textos que hablan de algo parecido dentro de la Biblia o que usan las mismas palabras o que son contrapuestos, pero que siempre tienen alguna relación con lo que yo estoy leyendo. Y esos textos paralelos me van a aportar a mí algo que me va a permitir comprender mejor el texto. Miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el famoso que uso siempre es el del encuentro de Jesús con la samaritana. Yo calculo que la mayoría de ustedes conoce el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Ahí tienen una conversación, ellos dos. Bueno, primero dice que cuando Jesús se enteró, les leo el texto así, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oído de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sícar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de las 4 de la tarde. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se hablan con los samaritanos. Entonces Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y después continúa la conversación. Pero miren, este es el mismo texto que yo usé en ese videito que les mandé.
porque siempre me ha parecido simple y muy decidor. Imagínense que uno le está haciendo lección divina y quiere hacer orar con este texto con el método de la lección divina. Entonces, bueno, agarra este capítulo 4 de Juan y lo viene leyendo, ¿cierto? Lo viene leyendo, lo lee varias veces para prestarle mucha atención, repite el texto, lo trata de leer en voz alta para que también me ingrese por los oídos, o lo trato de ver muchas veces. Entonces, lo leo, lo releo, lo vuelvo a leer. Digo, mira, usa varias veces la misma palabra. ¿Por qué le dirá mujer? ¿Qué tendrá que ver Samaria? Entonces le empiezo a hacer preguntas al texto. Pero recuerden, las respuestas que yo busco no las tengo que encontrar solamente razonando, sino valiéndome de la misma palabra para que la palabra en su totalidad me aporte información a este texto. Entonces llegamos a este versículo, en el 10, que dice que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y uno dice, me interesó este versículo, soy yo, me interesó este versículo. ¿Qué le quiere decir Jesús acá? Porque le dice, si conocieras el don de Dios, y uno podría decir, ¿qué será el don de Dios? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, si vos me conocieras a mí, pareciera que le dice Jesús, porque Él es el que está hablando, te dice, dame de beber. Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Uno dice, ¿qué será esta agua viva que nos ofrece? Obvio, cualquiera de nosotros ya dice, sí, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el lluvia, como el agua. Pero no, a ver, pero no nos vayamos con lo que ya sabemos, busquemos los textos. ¿Por qué podemos decir? ¿Qué es esta agua viva? ¿Dónde más? Entonces uno empieza a pensar. Acá es donde no se desmoralicen, porque obviamente que cuando uno no ha leído mucho la Biblia, por ahí no se acuerda, sabe que leyó algo y no sabe dónde. Pero yo más adelante le voy a dar material para que ustedes lo puedan hacer, con paralelos y con todo. No se desanimen. Pero acá uno se pregunta, ¿qué es esta agua viva? ¿Qué será el agua viva? Y ahí es donde uno se acuerda, pónganle que ustedes se acuerdan de que en una misa, o que ya lo habían leído antes, escucharon otro texto de Juan, en el capítulo 7, que dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Es muy parecido a lo que está pasando acá, ¿o no? Si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido a Él y Él te daría agua viva, Él te daría de beber. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Dice lo mismo que acá, y Él te habría dado agua viva. Pero el evangelista en el capítulo 7 agrega algo más que no está dicho acá. Dice, a esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Ven, ahí vos tenés. El capítulo 7 te habla del agua viva, pero te da un dato más. Que esa agua viva es el Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces como si acá Jesús le dijera, y uno le podría agregar, Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido de beber a Él y Él te habría dado del agua viva, que es el Espíritu Santo. Bien, hay un texto del capítulo 7 que me agrega un dato más. Entonces ahí la palabra esta ya se abrió un poco más. La comprendí un poco más. Había algo como que yo no lo sabía de entrada. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? Algún texto, seguro que se van a acordar, pero no me lo van a poder decir. Donde Jesús, porque fíjense, acá ¿qué le dice Jesús a la samaritana? Dame de beber. La samaritana, y después él le dice a la samaritana, si vos supieras quién es el que te dice, dame de beber, en realidad vos le pedirías a él, porque vos nunca me podrías dar de beber a mí el Espíritu Santo si yo no te lo doy, en el fondo de lo que Jesús le está diciendo. ¿Hay algún otro texto donde Jesús diga, dame de beber, y a la vez sea Él el que da el Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan
en el capítulo 19 de Juan, ¿qué dice Jesús? ¿Cuáles son una de las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz? Una de las 7 palabras de Jesús en la cruz es, tengo sed. ¿Y le está pasando lo mismo que acá? Lo mismo que exacto. Lo mismo que en el pozo con la samaritana, cuando le dice, dame de beber. Jesús dice en la cruz, tengo sed. Y si nosotros leemos esos dos textos paralelos, capaz que cuando Jesús dice, tengo sed, en la cruz, donde es rechazado, despreciado y todo lo que le pasa, está queriendo decir algo parecido a lo que dijo con la samaritana cuando le dijo, dame de beber. Si ustedes siguen, avanzan en ese texto, dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Capaz que Jesús, cuando está en la cruz y dice, tengo sed, se está refiriendo a que espera que Dios sea reconocido. Cuando dice en la cruz, tengo sed. Pero a la vez, después que dice, tengo sed en la cruz, ¿se acuerdan cómo murió? El Evangelio de Juan lo dice específicamente. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Espíritu en Juan no es el alma. Usa el término neuma a propósito. Entregó el Espíritu Santo. Entonces, Jesús en la cruz dijo, tengo sed. Y después de decir tengo sed, como nadie podía saciar esa sed que él tenía, dio el Espíritu para que con el Espíritu recibido se pudiera saciar la sed de él. Y es lo mismo que está diciendo en la samaritana. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, vos le pedirías a él y él te daría el agua viva para que vos le podas dar de beber lo que él desea, lo que él tiene. Lo que el Padre busca son adoradores en espíritu y en verdad. Entonces uno agarró este texto de la samaritana, por ejemplo, y el pequeño versículo, y pudo, conectándolo con otros, desentrañarle un sentido más profundo. ¿Qué le está diciendo entonces Jesús acá a la samaritana? Que él, la sed que él tiene, ella no se la puede saciar. Él tiene sed de otras cosas. Él quiere la voluntad del Padre, que es adorador en espíritu y en verdad. Él tiene sed de vida, él tiene, si uno lo va buscando, cuáles son los deseos de Jesús. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él tiene esa sed, pero ella no se la puede saciar. Ahora, si vos quisieras saciar esa sed, le dice Jesús, me tendrías que pedir a mí, y yo te daría el espíritu. Como en la cruz, en el momento definitivo, Jesús lleva a plenitud este texto. Esto que pasó con la samaritana es lo que Jesús hace definitivamente en la cruz. Tengo sed y entrega el Espíritu. Entonces, ven, la lección me permite a mí, a través de textos paralelos, llegar a un sentido más profundo de la palabra que estoy leyendo. Este es un primer momento de la lección, pero es muy importante el de la lectura. Yo no tengo que inventar nada. Yo lo que tengo que hacer es conectar textos. Que en un primer momento a uno le cuesta, obviamente, cuando no tiene muchos textos en su mente. Y bueno, es un aprendizaje que va llevando tiempo y nos va llevando el ejercicio mismo. Entonces, el ejercicio de la lección en la lección divina consiste en leer el texto bíblico, releerlo, leerlo minuciosamente, leer buscando el sentido, leer preguntándole a Dios, leer orando y leer a la luz de los textos paralelos, porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Si yo le dijera a ustedes, cuando en el Evangelio de Lucas, se me ocurre ahora, por ejemplo, pero ya quiero que le hagamos a otro un poquito, pero en el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Había un hombre que iba de camino y cayó en manos de unos salteadores que lo dejaron medio muerto al costado del camino. Después bajaba casualmente por ahí un sacerdote, dio un rodeo y siguió el camino. Después bajaba un levita, lo rodeó y siguió. Pero un samaritano que iba de camino lo vio, se compadeció, se acercó y curó sus heridas con aceite y vino, después lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó y lo puso en la posadera, todo lo que ya saben.
¿Quién es? Uno se podría preguntar, ese buen samaritano. Pero no, hay que responderse en la lección, no hay que responderse inventando. Son formas distintas, ¿cierto? Hay distintos modos de acercarse. En la lección divina nos respondemos con la palabra. Y entonces uno se acuerda, el buen samaritano, ¿qué le pasó al buen samaritano? En capítulo 10, dice que el buen samaritano, al revés de todos los otros, lo vio, se compadeció y se acercó. Bueno, si uno tuviera en la mente todos los 4 evangelios y los verbos que los 4 evangelios usan, vería que el verbo compadecerse nunca es actuado por alguien que no sea Dios o Jesús. En los 4 evangelios, léanlos a todos, y no van a encontrar a una persona común compadeciéndose. ¿Es Dios el que se compadece o es Jesús el que se compadece? Ya tenemos ahí que si el samaritano se compadece, tiene algo de lo divino. Si miramos específicamente el Evangelio de Lucas, hay 3 textos, junto con este del capítulo 10, en donde alguien vio, se compadeció y actuó. En el capítulo 7, si se acuerdan, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, había una mujer que era viuda y tenía un único hijo y había muerto. Y cuando venía el cortejo fúnebre, que venía esa mujer llorando, Jesús vio el cortejo. Y dice el texto que Jesús lo vio, Jesús vio eso, se compadeció, se traduce de muchas maneras, se le estremecieron las entrañas, se movilizó, pero en griego, en el texto original, es el mismo verbo que en el buen samaritano. Vio, se compadeció, se acercó a la mujer, le dijo no llores y lo resucitó al chico. ¿Quién fue ahí el protagonista de esa acción de ver, compadecerse y actuar? Jesús. Después en el capítulo 10 tenemos al samaritano. Y en el capítulo 15, el famoso texto, el famoso texto del Padre Misericordioso o el Hijo Pródigo. ¿Ustedes se acuerdan, después de toda la historia del Hijo Pródigo, cuando vuelve el Hijo Pródigo, que venía de camino, qué pasó con el Padre? Dice que el Padre lo vio, se compadeció y corrió a su encuentro. En el capítulo 7, ¿quién se compadece? Jesús. En el capítulo 15, ¿quién se compadece? El Padre. Los dos ven primero y se compadecen, porque los otros ven, pero no se compadecen. El buen samaritano, ¿quién será que ve y se compadece? ¿No será Jesús también, que viene de otro lado y se ha identificado con los samaritanos de alguna forma? Jesús tiene en el Evangelio de Juan una gran pelea con los judíos y le dicen en un momento, no tenemos razón cuando decimos, creo que es el capítulo 8, que tenés un demonio, le dicen ellos a Jesús, que tenés un demonio que sos un samaritano. Y Jesús se defiende de esa acusación y les dice, yo no tengo ningún demonio, pero nunca les dice, yo no soy un samaritano. Porque Jesús se había identificado con los samaritanos. Si el samaritano, Samaria era el lugar del pecado, de la impureza, del alejamiento del verdadero Dios, Jesús se había identificado con eso. Como dice la carta a los Corintios, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y la carta a los Gálatas dice que Jesús se hizo maldito por nosotros. Porque hay un texto bíblico, dice Pablo, que afirma en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, maldito el que cuelga del madero. El samaritano, a la luz de todos estos textos bíblicos, es Jesús. Se identifica con los samaritanos y por eso es capaz de ver, compadecerse y hacer. Esa es una lectura, eso es una lección que uno hace. Cuando lo hace en esta clave. Agarra un texto y lo empieza a leer a la luz de los textos paralelos. Eso hace que el texto con el que estamos orando cobre vida. Y uno cree que es el Espíritu el que va conduciendo esa oración. Ponemos todo de nosotros en tratar de comprender, de entender, de atender, de preguntar, de orar, y el Espíritu se va valiendo de todo eso para llevarnos a alguna parte. Acaba la cuestión de la circularidad.
Y eso es como un elemento clave, me parece a mí, para que nosotros podamos pasar de una espiritualidad en la que Dios está siempre afuera y en la que tenemos que ir a buscarlo, que a veces estamos muy marcados nosotros por ese modo de creer. Creemos que Dios está lejos, que Dios está en un determinado lugar, que Dios está en una determinada práctica, que Dios está afuera, en síntesis. Y nosotros necesitamos pasar de una fe que lo busca Dios afuera a una fe en la que Dios habita en nosotros, porque eso es la encarnación. Y entonces es muy importante esto que les decía al principio de la circularidad. O sea, toda salida hacia afuera me va a llevar hacia adentro. O sea, lo que yo hago afuera me transforma por dentro. Lo que yo descubro afuera hace su manifestación adentro. Eso es como... Y eso les quería leer un pedacito de una cosa. No hay, en el fondo, no lo quiero complicar, pero ya que nos quedan 10 minutos, les digo esto. Lo externo sobre lo que nosotros trabajamos, que en este caso es la Biblia, pero cualquier cosa, por eso es muy importante lo que hacemos, lo externo sobre lo que nosotros trabajamos, define lo que vamos construyendo interiormente. Por eso existe la famosa frase que dice, somos lo que hacemos. A veces nosotros tenemos la idea de que el ser y hacer, uno tiene que hacer de acuerdo a lo que es, pero también somos lo que hacemos, nos vamos convirtiendo en eso que hacemos. Entonces, si yo hago lección, me convierto de alguna manera, porque ya lo tengo adentro, en esa palabra. Entonces, lo que hacemos afuera va determinando lo que construimos adentro. Y a la vez desde adentro viene una inclinación hacia lo que queremos hacer. Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Si yo me vuelco a lo que sea, eso va a determinar lo que yo me vaya convirtiendo por dentro. Pero a la vez, eso que yo vaya haciendo por dentro, me va a ir impulsando cada vez más a hacer hacia afuera algo. Entonces, fíjense, si yo me vuelco hacia la palabra, o sea, hacia la palabra, y entonces, porque yo me vuelco hacia la afuera de la palabra, esa palabra se va construyendo cada vez más adentro mío, desde adentro va a haber un impulso cada vez más parecido en nosotros a lo que la palabra quiere. La palabra, ese es el texto que yo quiero que después, hoy no tenemos tiempo, pero que la palabra se convierte en nosotros en un poder que nos conduce desde adentro sin que ni siquiera sepamos que está siendo la palabra la que nos conduce. Porque lo que hace la palabra, como destacaba Laura, no es Laura Paz, no es, uno arranca mentalmente, pero la palabra se establece en un lugar más profundo, que no es mental solamente, y entonces empieza a conducir mi vida. Entonces yo voy hacia afuera y de adentro vengo hacia, y de afuera vengo hacia adentro, pero después ese adentro me lleva de una manera nueva hacia la afuera y así. Se va dando una regeneración, dijeron por ahí, una circularidad. Así que no hay que aflojarle. Y también uno tiene que... El tipo de espiritualidad que desarrollemos definirá también cómo internamente nosotros nos vamos construyendo como personas espirituales. Si en mi espiritualidad de afuera tiene ciertas características, yo adentro voy a tener ciertas características y las voy a ir desarrollando. Si desarrollo una espiritualidad de la palabra, de la comunicación, de un Dios que me habita, de un Dios que hace nueva todas las cosas, de un Dios que regenera, de un Dios que ordena, de un Dios que crea, yo voy a ir aprendiendo a llevar una vida en la que siento que las cosas se pueden recrear, en donde pienso que las cosas se pueden reordenar, en donde pienso que las cosas pueden empezar de nuevo, porque es en la que pienso que Dios hoy me está haciendo de nuevo, porque eso es lo que yo busco en la palabra. Si yo tengo una espiritualidad, un modo de creer, donde Dios ya definió todo, donde las cosas ya son así, donde no va a haber ninguna novedad, y mi vida tampoco va a tener ninguna novedad. Porque lo que yo busqué afuera
es lo que yo voy a poder habilitar desde adentro. Y la lección tiene ese poder. Y lo último que digo, cuando nosotros buscamos en la lección como cosas más profundas y escondidas en la palabra que no se ven en primera instancia, lo cual quiere decir que todo tiene un sentido más profundo, que la palabra tiene un sentido más profundo que el primero que se ve, eso nos va a enseñar sin darnos cuenta, yo se lo digo por experiencia también, que uno aprende a ver la vida desde la palabra como algo que tiene una corteza, pero que tiene una profundidad. Y que lo que está sucediendo es un acontecimiento, pero eso también tiene una profundidad. Y entonces uno aprende a desarrollar la mirada para ver más hondo que lo meramente exterior. Y entonces donde hay una palabra que no se la entiende bien, uno puede profundizar y descubrirle un sentido a algo que nos pasó, a algo que vivimos, un sentido oculto, tanto como en la Biblia se pueden descubrir sentidos ocultos.